Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y como cada viernes les escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces. Asimismo, invitarlos a escuchar el podcast del programa en donde pueden escuchar este programa y otro contenido diverso que es de gran calidad, realizado por el equipo de Ciudadana y del Instituto Mexicano de la Radio. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante, puesto que la precariedad laboral, aproximadamente 10 millones de personas que trabajan en empresas formales tienen esta situación. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, no tienen prestaciones sociales por parte de las empresas formales y lo que equivale a la informalidad para millones de personas que trabajan. Esto puede ser en la agricultura, en la ganadería, la silvicultura, en la pesca, en el sector restaurantero y otros sectores que contratan en estas condiciones. Y también otro esfuerzo que se hace es a través de las micro y pequeños empresarios, la transformación para acabar con esta precariedad laboral y poder apoyar a más de 55 millones de personas ocupadas, que como lo referíamos, más de 9 millones se encuentran sin contar con prestaciones sociales como lo marca la ley. Y pues bueno, para este tema tenemos a un invitado especial, quien es el doctor Jesús Waldo Martínez Soria, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Querido Jesús, bienvenido a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Hola Jessica, un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, tenemos esta situación en el país que aparentemente ha sido una condición histórica y que a la fecha seguimos enfrentando, pero ¿cómo explicarle a la audiencia lo que es la informalidad laboral? Bueno, has descrito muy bien algunas de las vías, de las expresiones de cómo se observa la informalidad en el día a día, ¿no? Técnicamente, pues la informalidad la podemos describir como una serie de relaciones productivas y laborales que se desempeñan al margen de la ley. Es un fenómeno relativamente complejo, muy heterogéneo, porque hay distintas actividades que dan cuenta de esto. Algunas expresiones económicas, ocupacionales, que nos permiten distinguir con mucha claridad este fenómeno, pues son las que habitualmente se conocen como el comercio ambulante, por ejemplo, ¿no? El comercio que se desarrolla en la vía pública bajo la venta de distintos artículos, incluso de alimentación. Pero no es, si bien esta figura es la más coloquial o la más reconocible, pues hay otras formas en las que la población busca obtener un ingreso, una actividad que le permita subsistir, evidentemente de forma legítima y en algunas ocasiones buscando también cierto grado de dignidad en el desarrollo de sus actividades. Me refiero, por ejemplo, a aquellos trabajadores que se incorporan a empresas que sí que son formales, pero que no cuentan con una inscripción a la seguridad social. No por gusto propio, sino porque las condiciones en las que las empresas los contratan o los incorporan, pues no les aseguran esta incorporación a la seguridad social. Estamos hablando en este caso de trabajadores asalariados, subordinados, que no cuentan, como bien decías al principio, con todas las prestaciones que la ley marca. Préstamos de seguros, la cobertura de salud, acceso a la vivienda, créditos de distintos tipos, etcétera, todas aquellas prestaciones que la seguridad social ofrece. Y esta es la principal característica que va a marcar la informalidad laboral, ¿no? La falta de acceso a estas condiciones de protección social. Hay otras figuras, por supuesto, los trabajadores subordinados que trabajan por honorarios, que no necesariamente están vinculados de una manera más estrecha con las empresas, sino que hay pues una serie de condiciones pactadas en las que se cobra simplemente por la obra o por la entrega de determinados resultados a las empresas y que a cambio de esto se pagan los honorarios.
Y esto es fácil distinguirlo, por ejemplo, en actividades profesionales que son independientes y que desempeñan al margen de la legislación. Me refiero a aquellas profesiones como dentistas, médicos, abogados, contadores, que si bien tienen un despacho, un consultorio, lo hacen de cierta manera irregular al no tener en muchas ocasiones un registro ante la hacienda pública, lo cual permita llevar el control fiscal de sus actividades como cualquier otro agente social, económico, ¿no? Hay que recordar que la legislación fiscal marca la obligatoriedad de toda persona física, toda persona moral, a estar registrada en la hacienda pública y a pagar los impuestos, las contribuciones sociales que marca la legislación, tanto fiscal como de la seguridad social. En fin, nos vamos a encontrar muchas figuras de este tipo, ¿no? Y claro, en este contexto, ya que nos estabas platicando, Jesús, al ser un fenómeno que se advierte en diferentes niveles, en diferentes estratos de la sociedad y en diferentes partes del país, ¿cómo funciona este incumplimiento legal? Es decir, ¿hay alguna legislación, normatividad, la Constitución, que pueda prevenir o cuidar a los trabajadores frente a la informalidad laboral? Porque también me viene a la mente el tema del outsourcing, que Sí. se había hecho una reforma para evitar justamente este tipo de situaciones, pero platícanos cómo está el tema en este caso. Sí, correcto. La legislación es muy clara respecto a la protección de los derechos de los trabajadores y respecto a las obligaciones fiscales que debe tener una empresa o una misma persona física, un mismo trabajador, aunque sea asalariado. La legislación fiscal establece esas obligaciones para incorporarse a la hacienda pública, pagar sus impuestos, por supuesto también acceder a determinados derechos fiscales, como pueden ser las desgravaciones, ¿no? Las deducciones que una persona puede hacer, ya sea por la IVA del IVA, si es productor, o por la vía del impuesto sobre la renta, si declara sus ingresos. Es decir, hay un conjunto de obligaciones y de derechos que se pierden, ¿no? Que se incumplen. Y en materia laboral, por supuesto, la Ley Federal del Trabajo y distintas normativas son muy claras, en particular sobre la seguridad social, respecto a la obligatoriedad de los patrones de las empresas para cubrir esas protecciones, esos seguros, pensiones, servicios, prestaciones laborales que se adquieren a través del registro en el sistema de seguridad social. Una de las instituciones más claras para apreciar esto es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que le da cobertura a quienes trabajan en el sector privado de la economía, es decir, trabajan para las empresas, ¿no? Estas personas, por ley, deben estar inscritas en la seguridad social y con ello acceder no solo a estas prestaciones laborales, sino a un aspecto fundamental, que es la salud. Hoy más que nunca, con la pandemia, nos queda clara la importancia de tener acceso a estos servicios, ¿no? Y desafortunadamente, mediante las prácticas de informalidad, se pierde la atención médica de las personas, con lo cual se corren pues riesgos sanitarios muy importantes, ¿no? Que en ocasiones conducen a las personas, cuando transcurre una enfermedad con altos costos, una enfermedad catastrófica que les implica gastos muy elevados en los servicios privados de la salud, pues les implica empobrecimiento y exclusión de los servicios, ¿no? De manera que la legislación laboral, la legislación sobre la seguridad social, sobre la salud, son muy claras respecto a estas protecciones que debe adquirir los trabajadores, por no mencionar otro tipo de normativas que también deben regular las prácticas de informalidad. Me refiero a la legislación comercial e industrial para procurar la calidad de los productos y evitar que se generen perjuicios a los consumidores de estos productos, a la legislación sobre el ordenamiento urbano, ¿no? Que pues en teoría tendría que evitar la apropiación y la explotación del espacio público por particulares que se instalan en estos sin los debidos permisos y licencias, ¿no?
Y me imagino que también en este contexto, bueno, se ponen en riesgo, como nos mencionabas, ciertos derechos fundamentales que en este caso estarían vinculados, como nos referías, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que bueno, que podría prever un escenario más amplio, pero ¿qué otros derechos se ponen en riesgo? Sin duda, mira, tenemos una legislación doméstica, ¿no? Interna en el país, que es muy clara respecto a la obligación que tienen los patrones para el cumplimiento de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, de los derechos laborales que se deben garantizar a los trabajadores, pero también la normativa internacional ha sido explícita desde hace décadas mediante el reconocimiento de todas las disposiciones que, por ejemplo, la ONU ha emitido desde la década de los 40, en la cual se reconocen los derechos laborales y el acceso al empleo como parte del derecho al desarrollo que tienen las personas, es decir, a alcanzar un nivel satisfactorio de bienestar por cuenta de su trabajo, ¿no? Del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, al cual México se adhirió en 1981, establece con mucha claridad el reconocimiento de los estados sobre el derecho a trabajar, que se constituye en el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido y aceptado, por lo cual todos los estados miembros de esta comunidad pues deberán tomar medidas adecuadas para garantizar este derecho. Y no solo se trata del derecho al trabajo digno, al trabajo decente, que en estas fechas o en estos años se vuelve más relevante, sino a otros derechos que se desprenden de esto. El derecho a la seguridad social, reconocida también en esta normatividad internacional, lo que obliga, o lo que supone que toda persona debe tener el acceso a servicios de salud, a prestaciones que le permitan mejorar sus condiciones de bienestar, ¿no? En fin, de aquí, por supuesto, el marco jurídico nacional establece distintas regulaciones mediante la seguridad social o la legislación de la seguridad social, ya para establecer una serie de prestaciones específicas como son los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pues qué interesante, querido Jesús, porque nos estás poniendo un escenario bastante amplio, no solamente el conflicto en el que se encuentran las personas que están en una situación de informalidad laboral, sino también los derechos que se pueden vulnerar desempeñando sus funciones en el ámbito profesional o laboral, y también cómo es que existen diversos mecanismos, no solamente a nivel legal, sino también a nivel constitucional y a nivel de tratados internacionales en los cuales el país, es decir, el Estado mexicano, forma parte y ha suscrito para fortalecer los derechos de las y los trabajadores en el país. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y seguimos con la precariedad laboral con Jesús Ubaldo del Belisario Domínguez. No le cambien. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos nuevamente a escuchar el podcast del programa, del contenido que produce Ciudadana en colaboración con el IMER Radio. Y el día de hoy tenemos a Jesús Ubaldo, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, quien nos está platicando sobre la informalidad laboral, de todos estos obstáculos que se enfrentan las personas que se encuentran en esta condición. En la primera parte nos platicaba cómo es la informalidad laboral, también nos informaba cómo es que hay cierta vulneración a determinada normatividad,
por la existencia de este tipo de fenómenos laborales y que también algunos derechos fundamentales se ponen en riesgo frente a esta situación de informalidad laboral. Pero bueno, querido Jesús, ya estamos de vuelta aquí en Ciudadana 660, todas las voces, y para seguir con este tema, ¿qué características económicas y sociales tiene la informalidad laboral? ¿Cómo la podemos identificar? Bueno, mira, la informalidad es un fenómeno bastante complejo, como decíamos hace un momento, se constituye por relaciones, en la mayoría de los casos, relaciones de trabajo que no cuentan con un contrato escrito entre patrones y trabajadores, ¿no? Son prácticamente relaciones basadas casi exclusivamente en el salario. Se acuerda un salario entre trabajadores y patrones y eso va determinando la relación de una manera muy irregular. En la mayoría de los casos se caracterizan por empleos temporales, transitorios, ¿no? Cuyos salarios son relativamente bajos e incluso variables porque dependen de ciertas circunstancias como por ejemplo las propinas que se obtienen en el caso de los establecimientos de la alimentación, los restaurantes, ¿no? Donde se condiciona al trabajador la obtención, por ejemplo, de un salario mínimo más algunas propinas que se puedan obtener en el desempeño de sus tareas. Así existen otro tipo de trabajadores donde se obtienen comisiones que evidentemente varían conforme a los ciclos de venta. Se vende mucho, se ganan mejores comisiones, se vende poco, pues evidentemente la remuneración va a ser menor. Pero estas relaciones de trabajo también se caracterizan por una ausencia de sindicatos, de normas institucionales que regulan la protección al trabajo. No es que el marco legal no las tenga, por supuesto que las tenemos, es que en estas prácticas se incumple con esas protecciones. Y en la mayoría de los casos también se trata de actividades ocupacionales que representan un puerto de entrada al mercado de trabajo para aquellos grupos sociales que evidentemente no cuentan con la experiencia suficiente como para obtener un puesto de trabajo formal. Y me refiero específicamente a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Aquellos jóvenes que están recién egresados de sus licenciaturas o que abandonaron sus ciclos educativos para incorporarse por necesidad al mercado de trabajo. Bueno, la informalidad les representa una vía de acceso ocupacional para tener una remuneración que les permita pues, los ingresos mínimos de subsistencia, ¿no? En otros casos también la informalidad se caracteriza por el autoempleo, ¿no? Aquellas personas que no están asalariadas en una empresa, pero que por su cuenta implementan un negocio, un pequeño negocio, un micronegocio, que les permita tener eso, un refugio temporal mientras se incorporan al mercado de trabajo formal o una actividad que les genere el ingreso necesario para mantenerse pues, en subsistencia, en condiciones de subsistencia, porque estos autoempleos, la mayoría, son ingresos relativamente reducidos, con actividades económicas de baja productividad, dedicadas fundamentalmente a los servicios y al comercio, ¿no? Con un predominio abundante, por ejemplo, de la venta ambulante. Y que también, no solamente en este sector ambulante, como nos comentas, es que existe en esta situación, también nos informamos un poco que también, e incluso en los gobiernos estatales y municipales, se dan este tipo de situaciones de la precariedad y la informalidad laboral, independientemente de los esquemas de contratación de los pequeños negocios o de las pequeñas empresas que tienen a sus empleados en condiciones laborales que no son acordes a la legislación. Y bueno, en esta situación también nos encontramos con el COVID. ¿Qué ha pasado y cómo se ha venido desarrollando el tema frente a la crisis sanitaria generada por la pandemia? Sí, mira, desafortunadamente el COVID ha determinado una condición de mayor vulnerabilidad en el mercado de trabajo, ¿no? La pandemia lo que reveló son esos rezagos del mercado de trabajo con mayor acuciosidad porque supuso la pérdida de prácticamente 10 millones de puestos de trabajo informal que dejaron de tener actividad debido a las medidas de contención de la pandemia y de suspensión de actividades económicas, evidentemente para evitar un mayor nivel de contagios.
Y esto significó que para las actividades informales tuvieran que suspenderse esas actividades predominantemente comerciales y que temporalmente dejaran de trabajar, de generar ingresos. Esto lo hace particularmente vulnerable porque al no contar con servicios de acceso a la salud, pues se vuelve más riesgosa su condición. Evidentemente, la política de salud instrumentó mecanismos para incorporarse a la atención médica para la población de manera general, pero estas personas que trabajan o que están en la actividad informal no tuvieron, digamos, oportunidad de transcurrir los primeros meses de la pandemia en casa, como muchos de los trabajadores formales, ¿no? Que pudieron mantener actividades a distancia. En el caso de los trabajadores informales, rápidamente tuvieron la necesidad de reincorporarse a la actividad, de manera que no pasó mucho tiempo en contingencia. En su caso, tuvieron la necesidad de obtener remuneraciones y salir nuevamente a la calle, ¿no? Ese fenómeno se apreció no solo en México, en varios países de Latinoamérica, y significó la pérdida inicial de cerca de 10 millones de puestos de trabajo informal y una recuperación relativamente rápida para sustentar sus gastos, que, dicho sea de paso, pues no lo pudieron hacer por la falta, por ejemplo, de un seguro de desempleo que les hubiese permitido justamente pasar un tiempo en la inactividad, obteniendo un mínimo de ingresos de transferencias del Estado para subsistir en los peores momentos de la pandemia. Ese fenómeno es el que se acusó, digamos, en el momento más crítico de la pandemia con la actividad informal, ¿no? Y bueno, Jesús, antes de que se nos acabe este programa, y quisiera abordar un punto que me parece muy importante, porque frente a toda esta situación, no solamente de la crisis sanitaria, sino la situación a grandes rasgos de lo que es la informalidad laboral, ¿cómo se puede mejorar el tema o cómo beneficiar a las personas trabajadoras a través de políticas públicas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede implementar? ¿Cómo hemos avanzado? Sí, mira, por supuesto, la informalidad, al representar un problema público muy heterogéneo, requiere de distintas medidas de política pública para solucionarse, y algunas de ellas incluso de gran calado. Por supuesto, necesitamos facilitar el acceso, por ejemplo, al financiamiento de las pequeñas empresas, ¿no? De los trabajadores por cuenta propia, de personas que tienen pequeños negocios, para que se incorporen al sistema financiero formal, de manera que con ello obtengan recursos para consolidar sus negocios y echarlos a andar de una manera más sostenible. Se requieren de medidas de política laboral con mayores protecciones para asegurar la recuperación de los salarios, la introducción de los seguros de desempleo, por ejemplo, pero fundamentalmente necesitamos reformar los sistemas públicos de la salud y la seguridad social para facilitar el acceso a la seguridad social, al IMSS, a las distintas instituciones que le dan protección social a los trabajadores, y con ello romper una condición muy importante de la informalidad, que es desvincular el acceso de la seguridad social de la condición laboral que en la actualidad se tiene. Es decir, pareciera que solo se accede a la seguridad social por la vía laboral, ¿no? Esta condición es muy importante romperla, y para ello se requeriría, sí, una reforma de gran calado en el sistema de seguridad social. Es decir, lo que habría que construir en ese sentido es una seguridad social universal, como parte de un estado de bienestar que incluya todas las prestaciones que actualmente conocemos, los seguros de invalidez, de riesgo del trabajo, pero añadiendo otras prestaciones como este seguro de desempleo, seguro de salud universal, servicios de guardería más extendidos, ¿no? Pensiones universales, etcétera, etcétera. Y estas estrategias, si bien pueden ser pues muy de una envergadura muy grande, tendrían que iniciarse evidentemente con pasos muy concretos, como puede ser un paquete de prestaciones sociales con cobertura progresiva, digamos, lo que se denomina habitualmente como un piso de protección social, ¿no? La incorporación de 3 o 4 de estas prestaciones
que sean extendidas a la mayor parte de la población y con eso ir caminando hacia la incorporación de los trabajadores a la formalidad, ¿no? Existen distintas medidas, algunas de estas pues tienen estas características, ¿no? Bueno, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy, querido Jesús, y te agradezco mucho que hayas colaborado para el IMER Radio y que nos hayas dado esta información que es muy importante porque, como lo referíamos al principio del programa, la informalidad y la precariedad laboral en la protección de los derechos de las personas que están en diversos ámbitos desempeñando diversas funciones, se pueden ver vulnerados sus derechos y se puede ver vulnerados no solamente su estabilidad, sino también en temas de salud incluso y otras prestaciones laborales que, como bien nos comentabas, pueden ser protegidas no solamente por la legislación nacional y la Constitución Federal, sino también por tratados internacionales. Pero bueno, Jesús, antes de irnos, quisiera pedirte que nos des algún medio de contacto, en donde te podemos seguir en redes sociales. Sí, claro que sí. Mira, he tenido la suerte de coordinar algunos trabajos en el Instituto Belisario Domínguez del Senado sobre este asunto, un libro en particular que se llama Informalidad, Implicaciones Legislativas y Políticas Públicas para Reducirla. Tu audiencia podrá encontrarla en la página web del instituto, www.ibd.senado.mx. Ahí encontrarán pues la mayor parte de las publicaciones que hacemos, evidentemente con el interés de difundir los conocimientos, por una parte para que el Senado tenga mejores condiciones para tomar sus decisiones legislativas, pero también para que la ciudadanía conozca los problemas públicos y observe desde una óptica relativamente fácil de entender pues los asuntos que son materia pública, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Seguirlos invitando a que consulten este contenido del Instituto Belisario Domínguez, que ha colaborado nuestro invitado de hoy, Jesús Waldo Martínez Soria. Y yo soy Jessica Torres, nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana 660, todas las voces, y esperando que tengan un viernes espectacular. Adiós. Cápsula de la semana, cápsula de la semana. En marzo del 2018 se publicó la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, mejor conocida como Ley FinTech, que regula un nuevo tipo de entidad financiera en el sistema financiero en México. A partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley FinTech, las actividades de las instituciones de tecnología financiera que contempla la ley son consideradas actividades reservadas y, por lo tanto, para su realización se requiere contar con una autorización expresa que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Asimismo, la Ley FinTech prevé dos principales figuras o instituciones que serán reguladas, autorizadas y supervisadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, buscando que las instituciones financieras cuenten con un buen funcionamiento, seguridad de la información, protección de los intereses del público y prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.